Muy buenas amigos y amigas, en esta ocasión hablaremos sobre la civilización más poderosa de toda Mesoamérica, pues llegó a ser parte de una de las tres grandes civilizaciones del continente americano. Me refiero al Imperio Mexica o Imperio Tenochtitlan, más popularmente conocido como el Imperio Azteca, y sí, puede que tanto nombre pueda llegar a ser confuso para algunos, pero una vez repasemos toda su historia entenderemos cada mención. Sin embargo, para hablar sobre el Imperio Mexica es necesario conocer quiénes fueron los toltecas, aunque sea de forma muy breve. De todas formas, en el canal hay un video dedicado exclusivamente para hablar sobre ellos, por si se quedaron con ganas de saber más. Pero en fin, una vez explicado todo esto, comencemos. A finales del periodo clásico, un grupo de gente de habla náhuatl del norte, conocido como los toltecas, emprendieron una peregrinación hacia el Valle de México, asentándose en el estado de Hidalgo, fundando la ciudad de Tula, tras lo cual tomarían el control del Valle de México a través de una monarquía, que duraría casi 400 años. Pero tras varias disputas, el imperio se disolvió y sus habitantes se dispersaron por toda Mesoamérica. Algunos se mezclaron con los mayas de Chichén Itzá y otros se desplazaron hasta El Salvador, aunque muchos se quedaron en Culhuacán, una urbe ubicada al sur del lago Texcoco, ciudad de la que más tarde saldrían los futuros gobernantes de la Gran Tenochtitlan, pues estos deberían de estar emparentados con los mismísimos dioses, y sí, los mexicas consideraban a los toltecas una deidad. El colapso del imperio tolteca coincidió con la llegada de 7 tribus de habla náhuatl al Valle de México. Estas tribus eran los Xochimilcas, Chalcas, Tepanecas, Aculuas, Tlahuicas, Tlaxcaltecas y Mexicas. La última gran migración de gente de habla náhuatl del norte fue la de los mexicas, en ese tiempo llamados aztecas. Según la leyenda, estos provenían de la mítica isla llamada Aztlán, donde vivían los aztecas. La palabra azteca es el gentilicio de los habitantes de Aztlán, quienes por el mandato del dios Huitzilopochtli tuvieron que iniciar una peregrinación entre los años 1064 y 1111, quien les ordenó construir su ciudad donde avistasen un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, el símbolo de la bandera de México. Estos salieron de la cueva de Chicomostoc, ubicada en la Gran Chichimeca. La peregrinación era dirigida por un sacerdote, portador del bulto sagrado, que no era más que la ropa del mismo Huitzilopochtli. Los hombres se dedicaban a la caza y recolección, mientras que las mujeres desempeñaban actividades que las complementaban. Si bien se suele considerar a los aztecas como chichimecas, no solo por su lugar de procedencia, sino porque eran un pueblo nómada que sobrevivía gracias a la caza, pesca y recolección, también se sabe que dominaron la agricultura, técnica desconocida por la mayoría de los grupos chichimecas, ya que siempre que se encontraban en tierras fértiles aprovechaban para cultivar chile, tomate y maíz. Lo más probable es que le aprendieran al entrar en contacto con los pueblos mesoamericanos, al igual que los chichimecas de Zacatecas. Al pasar casi 200 años vagando por el desierto, finalmente llegaron al lago Texcoco. A su alrededor había una variedad de urbes establecidas, llamadas Altepetl, gobernadas por un tlatoani, quienes no estaban nada contentos con la llegada de los aztecas. Estos tuvieron conflictos en Zumpango y al intentar asentarse en Chapultepec serían atacados y convertidos en esclavos por la Altepetl de Culhuacán. En ese momento el poder político y militar recaía sobre los tepanecas, quienes tenían un imperio y luchaban por el control de toda la cuenca, disputada entre los señoríos de Culhuacán y Xochimilco. El señor de Culhuacán decidió utilizar a los esclavos aztecas como mercenarios para reforzar sus filas. Los aztecas se ganaron rápidamente la fama de ser fieros y temerosos guerreros, mostrando su superioridad en batalla en contra de los soldados xochimilcas. Fue tal la importancia que los aztecas obtuvieron dentro de las filas de su señor que este decidió concederles tierras, otorgándoles Tizipan, lugar caracterizado por estar lleno de animales ponzoñosos, principalmente víboras. Para su sorpresa, los aztecas se quedaron a gusto con el lugar e incluso utilizaron a la molesta plaga de serpientes como alimento. Gracias al renombre que los aztecas obtuvieron, pidieron a su señor casar a una de sus hijas con un joven azteca para reforzar la amistad entre ambos pueblos, pero lejos de forjar una alianza terminaron en guerra.
Resulta que durante la ceremonia los aztecas desollaron a la prometida y un sacerdote se vistió con su piel en honor al dios mexica Zipetotec, el señor desollado, por órdenes del dios Huitzilopochtli, como castigo por obligarlos a trabajar como mercenarios. La ira del señor de Culhuacán no se hizo esperar, pues organizó al ejército que tenía en la ciudad ordenando dar muerte a todos los aztecas, quienes a pesar de ser fuertes terminaron huyendo en contra del numeroso ejército de su antiguo señor, viéndose obligados a adentrarse dentro del lago Texcoco para escapar, refugiándose en una de las islas del lago. Fue justo allí donde vieron la mítica señal del águila que devoraba una serpiente sobre un nopal, fundando allí Tenochtitlan, entre los años 1325 y 1370. Con la fundación de Tenochtitlan, los aztecas dejaron de llamarse aztecas y pasaron a llamarse mexicas o tenochas, en honor al último líder de la expedición, llamado Tenoch. La zona era dominada por el Imperio Tepaneca y su ciudad Azcapotzalco, a quienes estuvieron tributando durante un siglo. Inicialmente sus viviendas se limitaban a pequeñas chozas, a su vez que adecuaban el terreno para construcciones más sofisticadas, comerciando con la caza y pesca, intercambiándolos por productos como piedra y madera, con la cual iniciarían la construcción de un pequeño templo, que más tarde se convertiría en el Templo Mayor. Tenoch se ofreció a los tepanecas de Azcapotzalco como mercenarios, a cambio de vivir dentro de sus dominios, y su primera labor fue someter al señorío de Culhuacán, al cual derrotaron con suma facilidad, anexando la ciudad al Imperio Tepaneca. Paralelamente a esto, un grupo de mexicas, tras tener una discusión, se marcharon de Tenochtitlan, asentándose en una de las islas vecinas, fundando Tlatelolco. A la muerte de Tenoch, los habitantes de la naciente Tenochtitlan exigían un Tlatoani, el cual debería de estar emparentado con los dioses toltecas, razón por la que el Consejo de Ancianos decidió ponerse en contacto con el señor de Culhuacán para colocar a su hijo en el poder, el cual aceptó. De esta forma, Acamapixtli se convirtió en el primer Tlatoani de Tenochtitlan, quien hizo que los mexicas dejaran de ser simples mercenarios y se convirtieran en aliados de los Tepaneca. Juntos conquistaron los señoríos asentados al sur del lago Texcoco, como Xochimilco o Mixquic. La relación entre Tenochtitlan y Culhuacán dio origen a la nobleza mexica, y a la muerte de Acamapixtli, su hijo Huitzilihuitl se convirtió en el nuevo Tlatoani, y destacó por crear el acueducto que conectaba a Tenochtitlan con Chapultepec, además de inculcar el arte de la guerra en los mexicas, estableciendo rangos militares y desarrollando las guerras navales, lo que les permitió someter a más pueblos como los Acolhuas de Texcoco y algunas ciudades matlacincas y otomíes, todo en nombre del Imperio Tepaneca. Los mexicas, que no eran nada tontos, se dieron cuenta que su poder e influencia era superior al de los mismos tepanecas. A la muerte del Tlatoani, su hijo Chimalpopoca, de apenas 11 añitos, tomó el liderazgo. Fue entonces que Ixcoatl conspiró con los Tlatoani de Texcoco y Tlacopan para dar un golpe de estado y tomar las riendas del Imperio Tepaneca, quienes aprovecharon que el Tlatoani Matzla de Azcapotzalco no era muy querido entre los pueblos vasallos, pues llegó al poder de forma no muy justa, asesinando a su hermano, quien heredaría el trono, lo que convirtió a Matzla en un usurpador. Aún así, para reforzar su golpe de estado, Ixcoatl necesitaba una pequeña excusa para justificar una sublevación y conseguir el apoyo del resto de urbes del imperio. Así, con el consentimiento de las altas esferas que dirigían Tenochtitlan, orquestaron el asesinato del pequeño Chimalpopoca, acusando directamente a Matzla de su muerte, dando inicio al golpe de estado liderado por la Triple Alianza, el cual resultó ser exitoso, pues Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, sacrificó a Matzla en el Templo Mayor, y la precaria Azcapotzalco se convirtió en un mercado de esclavos. Con Azcapotzalco fuera del poder, los Acolhuas de Texcoco, los tepanecas de Tlacopan y los mexicas de Tenochtitlan dieron origen a la Confederación de Escantlatoloyan, o la Triple Alianza, con capital en Tenochtitlan, razón por la que se le suele llamar al imperio como Mexica o Tenocha. El primer gobernante o líder supremo que recibía el título de Hueytlatoani fue el ya mencionado Ixcoatl,
quien nada más tomar el poder inició una serie de campañas haciendo crecer cada vez más al imperio mexica, y para garantizar la expansión y conquista, Izcoal junto a su sacerdote y consejero Tlacaelel iniciaron una serie de reformas históricas y religiosas, donde quemaron todos los códices y escritos antiguos que contaban cómo ellos fueron esclavos y mercenarios, además de popularizar la creencia de que deberían de saciar a sus dioses con sangre humana, posiblemente inspirada en las creencias teotihuacanas. A la muerte de Izcoal, los señores de Tlacopan y Texcoco se reunieron en Tenochtitlan para elegir un nuevo Hueytlatuani, fijándose en un joven mexica que luchó en la batalla de Azcapotzalco, además de pertenecer al linaje tolteca, Moctezuma I. A principios de su mandato, la ciudad de Chalco comenzó a destacar por su poder militar, sumado a que el sacerdote exigía cada vez más sacrificios humanos. Por esta razón, Moctezuma I mandó a su ejército para tomar el control de Chalco y de paso obtener prisioneros para los sacrificios. El ataque fue todo un éxito, y al darse cuenta que eran demasiado superiores a los pueblos vecinos, comenzaron a expandirse sin control, esgrimiendo como excusa a los habitantes de Tenochtitlan la necesidad de sacrificar a cada vez más cautivos. De esta forma tomaron el control de las urbes del norte, deteniéndose en el territorio de la cultura huasteca, pues esta era controlada por los chichimecas, quienes tenían fama dentro de la confederación de ser unos incivilizados pero también aguerridos guerreros. Por esta razón la Triple Alianza centró sus esfuerzos en las tierras totonacas, llegando a someter incluso a la ciudad de Zempoala. Por su parte, las campañas en el sur no fueron nada mal, ya que se hicieron con el control de muchas de las tierras de la Alta y Baja Mixteca, quienes no pudieron organizarse debido al constante pulso que mantenían con los zapotecos. Ahora los tlaxcaltecas y yopes no lograron ser conquistados, así que fueron azotados por las guerras floridas. A Moctezuma I le sucedió Atzayacatl, quien tuvo que enfrentarse al creciente poder purépecha, pero para ello debía someter primero a los matlacincas y otomíes que habitaban Toluca. La mayoría de las ciudades fueron sometidas fácilmente, sin embargo donde sí encontró una gran resistencia fue en la urbe de Siquipilco, donde Atzayacatl fue herido de una pierna, lo que más tarde le pasaría factura. A pesar del daño, el Tlatoani continuó la ofensiva sobre el territorio purépecha, decidiendo la batalla en la ciudad de Taximaroa. Allí los mexicas se percataron del numeroso ejército del Cazonzi Tzitzipandacure, así que antes de continuar planearon una gran ofensiva, con la cual lograron destruir a un gran ejército, el suyo, donde aquellos que no fueron asesinados por los purépechas fueron tomados como esclavos y para el sacrificio. Para limpiar su imagen, Atzayacatl capturó muchas ciudades en los alrededores de Puebla, además de enfrentarse a una rebelión protagonizada por Tlatelolco bajo el mando de Motquihuitz. La rebelión fue rápidamente aplastada en tan solo un día y su líder, Motquihuitz, fue arrojado desde el Templo Mayor. Tras esto, Atzayacatl tuvo que enfrentarse a más sublevaciones, como la de los matlacincas en el año 1475, la cual consiguió disolver de forma exitosa, y cuando el Imperio Tenocha estaba listo para continuar su expansión, la herida de Atzayacatl cobró su vida. Su sucesor fue su hermano Tizot, quien dejó de lado el expansionismo del imperio, solamente tomando las tierras del sur de la Huasteca, además de sufrir numerosas bajas en contra de los chichimecas. En lo que sí destacó este gobernante fue en realizar nuevas obras en la ciudad, remodelando el Templo Mayor y otros edificios administrativos. Aún así, el Consejo de Ancianos no estaba nada contento, pues la creciente expansión del imperio se había detenido, así que juntos orquestaron el asesinato del pobre Tizoc. Este fue sucedido por el menor de los tres hermanos, Ahuizotl, quien sin lugar a dudas destacó por ser el mejor gobernante de la confederación. Ahuizotl tenía la ambición de expandir aún más al imperio mexica, por lo cual hizo una plegaria a los dioses para que le otorgasen más fuerza, pero para ser merecedor de ella le pidieron sacrificar a más de 20.000 personas en menos de una semana. Está claro que la supuesta revelación divina fue mentira. Lo realmente impresionante es que la cosa funcionó, ya que nada más iniciar su mandato emprendió nuevas campañas tomando el control de muchas ciudades al sur del imperio, doblegando a muchos mixtecos y zapotecos. Donde sí encontró una especial resistencia fue en contra de las ciudades de Tututepec y Tehuantepec, quienes formaron una alianza para derrotar al invasor. La batalla se decidió durante el asedio de Guingola, donde los mexicas sitiaron el lugar durante 7 meses,
pero sin conseguir nada, al igual que las de Tehuantepec, siendo expulsados por la alianza zapoteca-mixteca. Por esta razón, Ahuizotl decidió pactar una alianza con los zapotecos, los cuales sorpresivamente aceptaron, anexándose de forma voluntaria a la confederación, aunque conservando su autonomía, dando la oportunidad a Ahuizotl de tomar el control de las tierras mayas del Soconusco. Al gran Ahuizotl le sucedió el famosísimo Moctezuma II, quien continuó la expansión del imperio, delimitando más las fronteras con Teotitlán, además de tomar el control de más tierras de la Alta Mixteca, como la urbe de Tlaxiaco. La ciudad de Tenochtitlan llegó a tener 300.000 habitantes, destacando su gran centro ceremonial, compuesto por una gran variedad de templos, como el Templo Mayor, un templo con doble santuario dedicado a dos dioses, el dios de las aguas Tlaloc y el dios de la guerra y el sol Huitzilopochtli, templo que fue reconstruido un total de 7 veces. También levantaron un templo a Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tonatiuh y Xochiquetza, un juego de pelota, un zompantli donde colocaban los cráneos de los sacrificados, el Calmecat, una especie de escuela santuario donde los niños pertenecientes a la nobleza mexica tomaban sus clases religiosas y de sabiduría, con el fin de convertirse en sacerdotes, el Templo del Sol, en el cual se encontraba la piedra del sol azteca, mandada a labrar por el Huey Tlatoani Azayactl. En ella se encuentran grabados los símbolos calendáricos que los mexicas usaban para representar sus días. Había una variedad de palacios como el de Moctezuma I y el de Azayactl. Por su parte, la Casa de las Aves fue un zoológico privado que se hizo Moctezuma II, al igual que un palacio junto al Templo Mayor. La ciudad era atravesada por un sinfín de canales por donde las personas se movían a través de canoas de madera. La forma de acceder a la ciudad era a través de esos 3 accesos principales: la calzada de Tlacopan o Tacuba, la de Tepeyac y la calzada de Itzalapa. Las ruinas de Tenochtitlan se encuentran debajo de la Ciudad de México, por lo que es sumamente complicado realizar excavaciones. A pesar de la variedad de edificaciones que tenía Tenochtitlan, no fue la única con construcciones llamativas. También estaba la ciudad de Tlatelolco, en la que se levantó un recinto ceremonial lleno de templos conectada a tierra firme a través de la calzada de Nonoalco. Por todo el imperio se levantaron variedad de templos en honor al dios del viento Hecatl, una de las tantas manifestaciones de Quetzalcóatl, como el de Tlatelolco, 2 en Tenochtitlan y el enorme templo de Calixtlahuaca en Toluca, todos con su respectiva forma circular. El gobernante del imperio Tenocha recibía el honorífico del Huey Tlatoani, que era una especie de rey o emperador emparentado con los dioses toltecas, pero a pesar de su cargo, este no gobernaba solo, ya que tenía la ayuda de un Consejo Supremo de la Confederación, formado por los dirigentes de las ciudades confederadas, un juez supremo, los jefes militares y 2 sacerdotes de alto rango. Era este mismo consejo el que se encargaba de la elección del Huey Tlatoani, que siempre debía de estar ligado al linaje tolteca. La dieta mexica estaba compuesta por frijoles, el chile, el aguacate, la chirimoya, la guayaba, el mamey, el zapote, el plátano, el nopal, el maguey, el pulque y también un aguardiente llamada mezcal. Todos estos alimentos dejaron impresionados a los españoles, sobre todo el cacao, del cual obtenían el chocolate, hecho en base al cacao, harina de maíz y vainilla. El cacao tuvo la importancia del oro en el viejo mundo, siendo utilizado como moneda sobre todo en los intercambios comerciales. Lo que sí horrorizó a los conquistadores fue el hecho de que los mexicas implementaran insectos a su dieta, como gusanos, chapulines o larvas, además de criar perros como el Xoloitzcuintle para comérselo. Pero sin duda alguna lo más desagradable fue que en algunos festines que solían celebrarse de forma anual incluían carne humana. La sociedad se dividió en 3 clases sociales: los Pepintlin, que controlaba tanto el gobierno como la religión, pagaban tributos y tenían tierras propias que eran trabajadas por los campesinos, compuestos por artesanos, los comerciantes y los campesinos, quienes vivían en casas de adobe alrededor del centro ceremonial. Estos acudían principalmente al Tepochcalli, centros en los que se educaba a los jóvenes del pueblo a partir de los 15 años, para servir a la comunidad y para la guerra. Finalmente estaban los Tlatacotin, esclavos, ya fuesen prisioneros de guerra, personas que habían cometido un delito o bien personas con grandes deudas a las que no les era posible pagar a corto plazo y se autoempleaban como sirvientes de aquellos a quienes debían.
Las pinturas mexicas eran plasmadas en las paredes de los templos, tejidos, vasijas de barro y hojas de maguey, con representaciones de escenas de la vida cotidiana, batallas, rituales e imágenes de personajes importantes, entre ellos muchas de sus deidades. Las personas que se encargaban de desarrollar este arte eran los llamados tlacuilos o artistas de élite, quienes con diversos estilos y diferentes tipos de tinta representaban parte de su historia y cultura, frecuentemente plasmada en los llamados códices, escritos sobre papel amaté de maguey o piel de distintos animales. Su escritura fue pictográfica, con rebuses e ideogramas y con pequeños indicios de tipo logosilábica. Los mercados cobraron gran importancia dentro del Imperio Mexica, ya que en ellos se podían encontrar variedad de productos culinarios, artísticos, decorativos o sanitarios. Y es que en los mercados habían muchos curanderos y herboristas, quienes usaban plantas con fines medicinales que se siguen utilizando hoy día. Durante el reinado de Ahuizotl prosperarían los pochtecas, comerciantes mexicas, quienes se beneficiaron del comercio con culturas lejanas, además de servir como espías del Huey Tlatoani, suministrando la información sobre posibles objetivos durante sus viajes. Los pochtecas comerciaban con esclavos, oro, plata, piedras preciosas, ropa, zapatos, pieles, sal, maíz, legumbre, hierbas, animales, objetos de cerámica, muebles y demás productos. El mercado más destacable dentro del imperio era el de Tlatelolco, en el que llegaban productos de todo el imperio, incluso de Centroamérica, y se estima que era visitado por al menos 60,000 personas al día. Todos los hombres mexicas desde niños eran entrenados en el arte de la guerra. Uno de estos entrenamientos eran las ya mencionadas guerras floridas, las cuales consistían en capturar el mayor número posible de personas para posteriormente sacrificarlas. Las poblaciones que más sufrieron estos ataques fueron aquellos quienes fueron sometidos por los mexicas, así como pueblos independientes, entre ellos los tlaxcaltecas, mixtecos. Las armas más utilizadas eran los arcos, el lanzadardos y un hacha de madera y obsidiana llamada macahuitl. Como protección utilizaban escudos de madera y armaduras de algodón endurecido. Dentro de las filas mexicas existían rangos militares, siendo la forma más común de ascender a través del sometimiento o captura de prisioneros. Ahora los generales de cada regimiento llevaban cascos de caoba con forma de variedad de animales, como águilas, jaguares o coyotes. Aunque los mexicas tenían fama de ser fieros guerreros, lo cierto es que cuando conquistaban una ciudad solían respetar a los señores locales siempre y cuando fueran obedientes. Todas las ciudades vasallas depositaban sus tributos en puntos de recaudación distribuidos por todo el imperio, el cual era destinado a la capital mexica. Fue tal la prosperidad del momento que a partir del año 1500 los mexicas se convirtieron en el estado más poderoso de toda América, eso sí, a costa de sangrar a través de tributos y guerras floridas a los pueblos sometidos, por lo que muchos de estos a la llegada de los españoles se unirían a ellos.